Aquí no hay arrebatado. Aquí hay Marte. Universidad X 42. Clases de 72. Esta. 42ª. Facó, James, Santiago, del 1 al 5. Ayer, en la clase 41, ya vimos los 3 primeros versículos, recuerdan, ¿verdad? A partir del 4. Y, después de ser examinados, aprenderán la resiliencia hasta llegar al ápice de la evolución, cuando, finalmente, serán realmente sabios. Su Biblia es una traducción muy truncada. Nunca había visto lo malo. ¿Qué es este libro de Santiago en cuanto a traducción? ¿Por qué? En realidad, Santiago está diciendo lo mismo que Pablo dijo allá en Efesios 4. Es 12, solo que, con palabras diferentes. En los 3 primeros versículos, él dijo que la tribulación, la angustia, el sufrimiento producen perseverancia, resiliencia, resistencia, piel dura. Ahora, en el 4, dice que debemos evolucionar hasta llegar a un punto en el que ya no necesitamos de nada. Alguna cosa, dice tu Biblia, pero ese nada en el sentido de alcanzó la perfección. La perfección es justicia, entendimiento. Es aquella persona que ya no produce más conflicto, no se desanima, nunca más. En otras palabras, está diciendo lo siguiente, la mayoría de las personas se desaniman. ¿Y quién se desanima? ¿Quién es inconstante? No es evolucionado, no es sabio. ¿Quién es constante es el sabio? El sabio necesita ser constante. Quien aún tiene oscilaciones es porque no ha llegado allí. ¿Cierto? Si alguno de vosotros carece de sabiduría, deseadlo ante el Creador, pues siempre ha sido la voluntad del Creador que seamos sabios. Los evangélicos citan mucho este texto, ¿verdad? Mucho. Pide a Dios sabiduría. ¿Pero saben ellos qué es eso? No, lo saben. Entonces, una de las cosas que Dios realmente nos da cuando oramos, e incluso en el estilo antiguo, es sabiduría. Porque es su voluntad que seamos sabios. De hecho, si existe una interferencia de Dios, es a través de los dones, es a través de las habilidades, es a través de las facultades mentales, es a través de la sabiduría. Es a través de la sabiduría que tenemos prosperidad. ¿Cómo prospero? Sabiduría. ¿Cómo es que Dios me promueve en sabiduría? ¿Cómo es que Dios me protege? Sabiduría. ¿Cómo ando con seguridad? Sabiduría. Pero no digan que desean la sabiduría, sin embargo, actúan. Como la ola del mar, que es llevada y agitada por los vientos. Hay gente que separa los versículos y aún no entiende, pero todo el contexto está hablando de sabiduría. Primero, vamos a entender quién es Santiago. Es el profesor de la escuela Nave, madre de Jesús. ¿Sabes qué es eso? Él anduvo con Jesús, era muy cercano a Jesús. Y él dice, la sabiduría, ella te mantiene equilibrado, estable. ¿Quién es inestable? Como la ola del mar, que es llevada y agitada por los vientos, no es sabio. Lo que le está señalando aquí es la inconstancia. Y es interesante porque lo vimos aquí. Pablo en Hebreos 11, hablando de lealtad. Y ahora viene Santiago y habla de constancia. ¿Quién dice amar la sabiduría, pero en la práctica actúa diferente de lo que dice desear? Este nunca será un. No sé si os habéis dado cuenta, pero estamos un poco sorprendidos, ¿verdad? ¿Por qué? Venimos de Jesús, contado en 4 versiones, luego llegamos a Lucas Hechos y su Biblia. Y después es solo Pablo, 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 Pablo. Y es la primera vez que nos encontramos con un autor diferente de Pablo. Y de aquí en adelante vamos a tener este problema que vamos a tener. Jaime, Juan y Pedro. Pedro, Santiago y Juan son el delta cercano a Jesús, que cierran la Biblia. Entonces, Pedro, Santiago y Juan en un barquito. Los 3.
Vamos a cerrar la Biblia después de que hayamos leído todo de Pablo. Por cierto, quería decirles que no nos despedimos de Pablo ayer, en la clase 41. Porque ahora se acabó, ¿verdad? Después de Filemón y Hebreos, ahora es Santiago, Pedro, Juan, Judas y Juan de nuevo. Apocalipsis. Así que, despídanse de Pablo. Todo lo que había de Pablo ya se fue. Fue muy bueno, ¿verdad? Muy profundo. Permanece el espíritu. Gracias, profesor Pablo. Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué carta a los hebreos? Ahora es otro lenguaje. Ahora es Santiago. Jacobina. Y él está hablando de sabiduría al principio. Lo estoy disfrutando. Él está hablando de sabiduría. Eso es bueno. Ya sabes que James tenía un problema con Paul. Y sabes que los líderes religiosos, tal vez no lo sepan, causan confusión hasta hoy por eso. ¿No había un judaizante ahora, hace poco, aquí en el directo, que al final no se quedó? Y yo aún dije mirándolo aquí. Él no sabía que yo lo estaba mirando, pero lo estaba. Dije, vacía el vaso, ten humildad. La cuestión es que, hasta hoy, las personas que tienen el corazón lleno de ego, y por tener ego, no pueden ver la Biblia, vaso lleno, no pueden ver. Es increíble, tienen la Biblia, así, muy cerca, ¿sabes? Está tan cerca que no pueden ver. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿Creéis que están discutiendo hasta hoy, diciendo que Santiago era un libro que no debía estar en la Biblia? ¿Sabías que a Lutero no le gustaba la carta de Santiago? Porque Lutero es el padre de la Iglesia evangélica, inspirado por el Espíritu Santo. Él dijo así, Santiago no puede estar, porque Pablo dijo que las obras de la ley no nos salvan. Entonces viene Santiago y dice, Pablo dice que salva. Entonces viene Santiago y dice que las obras de la ley salvan, sí. Voy a repetir, Pablo dice que las obras de la ley no salvan. Santiago dice que las obras de la ley salvan. Y sabes que si vas a leer la traducción de tu Biblia, es eso mismo lo que vas a entender. Es increíble. Pero, después de leer todo lo que Pablo explicó, llegas a Santiago. ¿Se acabaron las obras de Pablo? Llega Santiago. Cuando vas a abrir Santiago, Santiago dice, así hay que obedecer los mandamientos. No se puede dejar ninguno fuera. ¿Será eso? Entonces, bienvenidos a la carta de Santiago, original. Veréis si realmente hay un choque entre lo que Pablo dijo y lo que dijo Tiago. ¿Será coherente? ¿Es armónico o no? Vamos allá. Está comenzando aquí con sabiduría. Las personas indecisas no dominan a personas. Indeciso. Que no han dominado su propia mente, por eso nunca serán sabias. ¿Entonces a Dios le gustan las personas indecisas? Dentro de nuestro cerebro. Sexo tridestra, nueces. Nueces. ¿Quién come nueces? Esta dicotomía aquí biológica genera ambigüedad mental. Y ahí están las personas bipolares. ¿Qué es bipolar? Está en un polo, otro polo, un polo, otro polo, un polo, otro polo. ¿Y por qué la persona es bipolar? Porque quiere vencer a sí misma, hace un esfuerzo, pero entonces se siente incómoda y el sexo dice, ¿para qué? Se da. Entonces vuelve al confort y cambia de idea. Por eso hoy hay muchas personas de esta generación mimada que dicen que van a hacer, que es su lado bueno. Es un deseo de ser bueno, de estar bien, de hacer lo que es correcto. Luego, no hace nada. Porque está dominado por su ego. Entonces se dice que las personas son ambiguas, son bipolares. El todo ser humano es bipolar. Todos nosotros somos ambiguos. Solo que, en esta generación, ahora que no tuvo educación dual, terminó alimentando su ego. Y cada generación que están haciendo ahora es más ambigua y bipolar que la anterior.
La definición médica de bipolaridad es la euforia y la disforia o depresión. Mira ahí. ¿Qué cosa? Y mira esta definición. Aquí, Cleris, del 9 al 11. Cuando subas y llegues a la cima, ten el honor de tu trayectoria. Pero, de la misma manera, aquel que estaba en la cima y volvió a condiciones inferiores, debe aceptar la dualidad de la vida. Todo pasa, todo es como una flor. El sol nace, trae calor, seca la flor y, además de la flor, se marchita y cae. De la misma manera, los ricos se marchitarán y los pobres crecerán en la dualidad de la vida. No está diciendo que todo rico va a perder dinero, ni que todo pobre va a ser rico. Está diciendo que es un sube y baja, una montaña rusa. Está hablando de dualidad. Y sorprendentemente, los pastores que me atacan en YouTube usan este texto para decir que Dios es solo bueno, que no hay maldad en Dios, que de la misma fuente no puede brotar agua dulce y amarga. Pero no están entendiendo que todo el texto, en contexto, cuando lo lees todo como lo estoy haciendo yo, es dualidad. En realidad, está demostrando que es dualidad. Lo que está diciendo es lo siguiente: Dios es dual, pero tienes que elegir un lado. Ahora, estás diciendo aquí que él está hablando de ricos, ¿verdad? Y él tiene un problema con eso, porque ¿quién es Santiago? ¿No tuvimos la carta a los hebreos de Pablo? Y ahora no es Santiago para los hebreos. En realidad, Santiago es ese hombre que está rodeado por fariseos, saduceos, liderazgo del templo, liderazgo romano. Él está cansado. Es un profesor que siempre está rodeado de gente rica y poderosa, molestándole a él. ¿No fue Jesús molestado durante 3 años y medio por gente rica y poderosa? Gente que digo es de la política, del sistema religioso, gente poderosa. Solo que Jesús estuvo 3 años y medio y se fue. Santiago no se fue, Santiago continuó. Tiago está aquí. 10, 20, 30 años lidiando con esa gente. Entonces, esta carta de Santiago, si la miras en su totalidad, holísticamente, es una revuelta suya contra los poderosos. De hecho, todo lo que trata en ella, de principio a fin, es contra la gente poderosa. Si la lees de forma incorrecta, parecerá que es una carta comunista, socialista, marxista. Solo habla de los pobres, pero no es de eso de lo que trata. Es mucho más profundo en el original. También notaron que, cuando habla aquí de subir y bajar, no parece que estamos enseñando aquí, ¿verdad? Que, cuando subas a la cima, bajes hasta la mitad de la montaña con empatía. ¿No parece? ¿Recuerdas, verdad? Solo reinarán aquellos que sean leales hasta el final. En realidad, no somos juzgados directamente por el Creador, pues tenemos libertad para elegir. Entonces, somos juzgados por nosotros mismos, por nuestro ego que nos seduce, intentando llevarnos con él. Gente, es increíble la metáfora que Santiago va a usar aquí, es demasiado hermosa. Mira esta metáfora. El ego intenta tener intimidad con nosotros como una mujer que seduce. Si nos acostamos con él y él queda embarazado, nacerá el pecado. Y después de que el pecado nace, viene la muerte. Venzan a esa mujer seductora que existe dentro de ustedes, queriendo llevarlos a pensar solo en ustedes mismos. Miren esto, gente, qué definición de ego. Él llamó a la sexta una mujer seductora. Interesante, ¿verdad? Él dijo, existe una mujer seductora, como la serpiente en el jardín, que está aquí seduciéndote para tener una relación contigo. Cuando te acuestas con tus pensamientos, dices así: quiero comodidad, ¿sabes qué? Quiero placer, ¿sabes qué? Quiero mi voluntad, ¿sabes qué? Quiero mis deseos, quiero mis cosas, pensar en mí, no en el todo. Ahí tienes una relación íntima con la sexta. Y cuando tienes esa relación, ese sexo con la sexta, nace el error. ¿Entendieron? Es lindo, ¿verdad? Porque, de hecho, es otra manera de hablar de Satanás. Es otra forma de hablar del diablo. No es así. Ahora, interesante, porque esa parte ahí es utilizada por personas en mi contra. ¿Qué?
No sé si lo saben, hicieron vídeos en mi contra algunas veces, y en esos vídeos en mi contra dijeron, está aquí en la Biblia, Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 16, de la misma fuente. No puede salir agua amarga y agua dulce. Por lo tanto, Dios no es malo, Dios es bueno. ¿Pero qué está diciendo el texto? El texto está diciendo que no somos tentados por Dios. Entonces piensas, en Mateo 4, ¿quién estaba tentando a Jesús entonces? Él dice, ¿quién nos tienta? Es nuestra propia carne, nosotros mismos. ¿Quién nos tienta? Él dice, es nuestra codicia, es nuestra envidia. Entonces, ¿qué está diciendo? Nuestra lujuria, nuestro ego. ¿Entiendes? Entonces, tienes que entender por qué la traducción es truncada. En realidad, él no está hablando de eso en hebreo. Santiago está escribiendo en hebreo. Tiago no escribe así. Sí. Dios no tienta, hasta porque Dios probó a todo el mundo. Dios probó a Job. Dios probó a Abraham. Dios probó. Noé, sí o no. ¿Cómo es que Dios no tienta si Dios probó todo el tiempo? Todo es tentación, incluso la serpiente. Desde el principio, en el jardín, era una tentación. Entonces, ¿cómo es que Dios no tienta? Sería incoherente. Puedes ver. El desafío es que abras tu Biblia en esta parte y leas. Está diciendo así, Dios no tienta a nadie. ¿Cómo que Dios no tienta, gente, si la vida es una prueba? Todo aquí es una prueba. Si todas las cartas de Pablo dicen, pasáis por pruebas, estáis siendo probados y necesitáis ser aprobados, ¿cómo es que Dios no tienta? ¿Ves cómo la traducción está mal? No es eso lo que dijo Tiago. Lo que Tiago quiso decir es lo siguiente. No piensen que Dios nos tienta, sin darnos derecho a elegir. Es en ese sentido. Es que faltó la traducción. Por eso lo puse así. Mira cómo lo puse. Tenemos libertad, que es el albedrío. Tú eres el árbitro del juego. Tú pitas tu juego y eliges hacer el bien o el mal. ¿Tenemos o no tenemos elección? Entonces, Dios hizo la prueba. Pero nosotros tenemos elección. El profesor Aker va a hacer el no fear, que es casi como aventura en pelotas, o el juego del calamar, o dime más sobre eso, o y 100, o Lost, o No Limite, todo eso. Es sobreviviendo a GT, pero es la GT de la resiliencia personal. El profesor Aker va a hacer el aprendiz de Trump, de Roberto Justus. ¿Pero qué es Trump? ¿Qué es el aprendiz? Es la prueba del filtro, el tamiz del filtro. Aquellos que necesitan aprender a ser líderes. Pero, incluso siendo mi filtro para vuestra evolución, no soy yo quien os va a filtrar. Al entrar en el programa, seréis filtrados por vosotros mismos, porque tenéis libertad de elección. Entonces hice la propuesta, pero no cometí vuestros errores. Si hacéis lo que es correcto, ni siquiera sentiréis el filtro. Pero si no hacéis lo que es correcto, entonces diréis, el profesor es quien me está filtrando. ¿Cuándo sentimos el filtro? Cuando hacemos lo que está mal. Eso no es. Cuando hacemos lo que es correcto, ni siquiera sentimos el filtro. Entonces, eso es lo que está diciendo Tiago. Haz lo que es correcto, no sentirás el filtro. No puedes decir, Dios me filtró. Pero ¿quién hace el bien? Ni siente el mal. ¿Por qué a veces estamos molestos con la vida, diciendo, estoy sufriendo tanto? Porque te equivocas. Te equivocas en las elecciones, ¿no es así? En el Creador no hay inconstancia, indecisión, ni dudas, desconfianza. En Dios hay luz, verdad, certeza y confianza. Entonces, mira, si fuera a tomar este texto, ahí, sería mentira, porque si estuviera así, en Dios no hay sombra.
Pero todas las veces que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, había sombra. En el tiempo de Salomón, en el Sinaí, incluido, los propios evangélicos cantan, Dios está en las sombras. Entonces, ¿cómo es que Dios no está en las sombras? En él no habita oscuridad alguno. ¿Cómo que no? Si la Biblia, todo el Antiguo Testamento dice que él estaba en las tinieblas, que él es omnipresente en las tinieblas. ¿Cómo si el 80% de todo lo que no vemos es materia oscura? Entonces, ¿es eso lo que Santiago está diciendo? No. Lo que Santiago está diciendo está aquí. No está hablando de sombra, literal. Está hablando de sombra, metáfora. Sombra. Es como algo que tienes dificultad para ver, para entender. Él usa las olas agitadas. Él usa la sombra. Él está queriendo decir lo siguiente. ¿Quién es consistente? Es luz. ¿Quién es inconsistente? Es oscuridad. Es solo una metáfora. Es solo una metáfora. Porque es del lenguaje profético esta cosa de si no estás firme, estás en tinieblas. Porque siempre luz es sinónimo, en hebreo, de sabiduría, entendimiento, firmeza. Y quien está en las tinieblas, tropieza, tiene dificultad para caminar. No es así. Escuchen todo el tiempo. Ahí viene el pastor a regañarme y decir que las personas no entienden la Biblia. Escuchen todo el tiempo y solo hablen en el momento adecuado y casi nunca se enojen, pues la ira lleva a la injusticia. Entonces hay que escuchar al 100%. Hablar solo en el momento adecuado. Y enojarse casi nunca. Mira que Dios no prohíbe tu ira. Pero hay que tener cuidado con la ira, hay que tragar la ira y vencer la ira, porque la ira provoca injusticia. Por lo tanto, venzan a sí mismos y valoren la verdad que escuchan. Porque Él está hablando de escuchar todo el tiempo. Estar listo para escuchar. ¿Estás listo para escuchar? Practiquen lo que aprenden. Y no solo oyentes, engañándose a sí mismos. Y aquí Él comienza a hablar de la verdadera religión. Religión es religare. Volver a unir al hombre con Dios, conectar de nuevo al hombre con Dios. Porque Él está hablando a los hebreos, y los hebreos se decían religiosos del judaísmo, ¿no es así? Él está diciendo así, no sirve de nada que ustedes se queden escuchando y escuchando también, y no practiquen. Primero, Él dijo, listos para escuchar, que mucha gente ni siquiera escucha. Y hay aquellos que escuchan, con facilidad, horas y horas, pero no practican. Si alguien escucha y no practica, ¿se está engañando a sí mismo? Aquel que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es semejante a un hombre que mira su rostro en el espejo. Y, después de mirarse a sí mismo, se va y pronto olvida su. Entonces, mira la metáfora. Chagou es bueno con las metáforas. Es el holograma, es el espejo, es nuestra imagen. Nosotros miramos al espejo. Parece cualquier cosa y no consigue recordar. ¿Cuántas veces te despiertas y tratas de recordar tu sueño y no puedes? Las capas de la conciencia. No puedes recordar el sueño. ¿Puedes? Viste algo que estaba tan claro cuando estabas dormido y te despiertas y ya no puedes recordarlo. Él está diciendo que la persona que no pone en práctica es así. Pero el hombre que escucha con toda valoración la enseñanza de la verdad, que trae libertad, practica lo que aprendió, pues solo olvida lo que aprendió, aquel que no. Ahí hay gente que se va a poner triste. Profesor, yo no tengo buena memoria, entonces estoy perdido. No es eso lo que él está diciendo. Él está diciendo que la persona que olvida, la persona que no practica, no es olvidar de memoria. Es olvidar, no es capacidad de ser y cognitiva. Es olvidar de no. Recordar practicar, de no hacer nada en relación a eso. Aprendiste. ¿Y qué hiciste en relación a lo que aprendiste? Nada.
En la práctica, para el todo, ¿qué hiciste? Para las escuelas, ¿qué hiciste? En la unidad, ¿qué hiciste? ¿Qué produjiste? Nada. Muchos dicen ser fieles y religiosos, pero sus lenguas nunca han sido dominadas. Estos se están engañando a sí mismos. Su religión no tiene ningún valor. El famoso, infame Santiago 1:26, para preparar para Santiago 1:27, que es el único pasaje en toda la Biblia que habla sobre la verdadera religión de Dios. ¿Cuál es el título del programa de hoy, de la clase de hoy? Entonces, muchos dicen ser fieles religiosos, pero no dominan ni siquiera su lengua. Estas personas también se están engañando. Dios no tiene religión, pero si tuviera que decir cuál sería la religión de Dios, yo diría: ayudar a nuestros alumnos menos favorecidos que realmente necesitan ayuda y vivir de forma justa, con buen carácter, nunca ganándose la vida de manera deshonesta, con corrupción, con fraudes. ¿Qué está diciendo él? ¿Cuál es la verdadera religión para Dios? ¿Es el judaísmo? ¿Es el cristianismo? ¿Es el islamismo? ¿Es el budismo? La verdadera religión es recordar a las personas que realmente necesitan, que caminan con nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de reunirse con las personas del bien en nombre de Jesús y no preocuparse ni un poco si esas personas necesitan ayuda? Entonces, en aquella época, ustedes saben que Tiago era profesor en una escuela con grandes necesidades. ¿Recuerdan a Ágabo? ¿Qué vimos en Hechos? ¿Recuerdan la gran hambruna que vino sobre Judea? ¿Recuerdan las colectas que Pablo hizo en Tesalónica con los filipenses? Filipos, Tesalónica, Macedonia, Corinto, que él pidió dinero, 2 veces dijo: ustedes no ayudan, tienen tanto dinero, a diferencia de Tesalónica, de 2 de Tesalónica que tienen poco, y los de esos textos tesalonicenses ayudaron mucho más que ustedes, y esas colectas, todas las que él hacía, con la observación de Santiago, con la tarea de Tiago de tomar este dinero, ¿era para dónde? ¿Llevar para quién? Judea. ¿Y quién era el profesor allí? Este aquí, que es el autor, Santiago. Entonces, mira, era algo así. Se puede entender por qué Santiago escribió esta carta. ¿Por qué estaba tan indignado con los ricos y poderosos? ¿Se dieron cuenta de por qué escribió esta carta universal, que se llama carta para todas las escuelas? Porque, imagina a alguien que está cuidando de un montón de alumnos pobres. En la desgracia, vino una hambruna en esa época sobre Judea. ¿Sabes lo que es 3 años de hambre? ¿Sabes lo que es 3 años de hambre? Y necesitas distribuir alimentos a estas personas, cuidar de estas personas si no tienes dinero. Entonces llega una donación aquí, una donación allá, de lejos, allá, 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 y las personas viviendo muy bien en Grecia, viviendo muy bien en Asia, viviendo muy bien en Italia, en España, y diciendo: somos cristianos. ¿Lo entiendes? Es en este espíritu que Santiago está diciendo: ¿cómo pueden en las escuelas? Ahí, griegas, romanas, felices, europeas, diciendo: estamos tan bien aquí, mientras que las escuelas de Judea están llenas de gente pobre. Porque, aunque siempre estaban rodeados de gente rica, los ricos no querían la verdad. En Judea, la mayoría era pobre. ¿Lo entendéis ahora? Entonces, hay que entender el contexto de la carta. Os hablé hoy en el café, ¿verdad? ¿Qué dije en el café hace un momento? Dije que hay que conocer al autor. Y hay que conocer al destinatario. Si no conoces la empatía lingüística, la empatía literaria, ¿quién es el autor? ¿Quién es el destinatario? Nunca vas a entender la carta. Hay que estar en el espíritu de la carta. Si no, te quedarás desiglesiado. Santiago, 27 años. La verdadera religión, cuidar de los huérfanos viuda. Por eso doy el dinero a personas que me gustan. Y ya estoy salvado. Aleluya. Salvado sea mi nombre. Alabado sea yo. O entonces, el que va a la iglesia que toma Santiago. Es una carta hermosa. Habla de las obras de la ley. Obedecer la ley. ¿Qué es lo que hacemos yendo a la iglesia?
¿Quién entiende a Santiago? ¿Podemos usar Santiago 1:26 como una cajita de promesas? ¿Es así? Santiago 1:26, Santiago 1:27 está diciendo lo siguiente. Si dices que eres religioso y no piensas en el conjunto, en las personas que también son fieles como tú, también están en el camino como tú y están pasando dificultades. Entonces, no estamos hablando del hermanito que vive del Pix, del hermanito que estos días me escribió un misionero. Escucha, misionero. El misionero me escribió y dijo así: profesor, no tengo casi nada en la vida, me gustan mucho sus enseñanzas, soy presbítero de la Iglesia Asamblea de Dios y quiero que usted me dé una Biblia, porque no tengo dinero para comprarla. Vivo aquí de la obra, en el Sertao. Y donde vivo aquí es muy difícil, bla, 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 bla. Bueno, si él vive de la obra, si la iglesia le da un mínimo de salario y si incluso tiene internet para escribirme, ¿por qué no puede comprar una Biblia? Si la valora tanto, pero porque ya está acostumbrado a preguntar. Sabes que hay dos puntos de vista, ¿verdad? Dos formas de ver. La destra, Winston, dirá así. La destra. Si vas a pensar con la destra, pensarás así. Existe un costo que el profesor Acre pagó, independientemente de si gana dinero en la bolsa o no, si tiene riqueza o no, pero tiene todo un costo. Con muchas escuelas, con muchas cosas. Y solo, por ejemplo, para publicidad, el dinero se va. Si quiero hacer publicidad, el dinero se derrite. Porque tenemos mucho, al mismo tiempo, no tenemos nada. Porque si no sabes usarlo, ahora si sabes usarlo haces grandes cosas. Entonces, no hay dinero que alcance, porque siempre hay que hacer más. Es así como debería pensar. Entonces haré mi parte, porque esta vida tuvo costo. Y yo no voy a dar pérdidas, no doy ganancias. Si no doy ganancias, al menos pérdidas. Yo no doy. Pero Sestra no piensa así. Sestra piensa, él tiene, para él no hace falta. ¿Qué es una entre tantas? Estos días, en el programa, él dijo que Alén estaba haciendo manjar de coco para ellos. Mientras yo, como, ¿sabes qué? Solo que el manjar de coco que hay aquí es para todos los que están aquí. Entonces, ¿ves la mentalidad? Hay una manera de ver las cosas. Cuando quieres ver las cosas de la manera equivocada, las ves, no hay remedio. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión que reconecta al hombre con Dios? Pablo decía que era Jesús, es Jesús. Pero Santiago, dentro de este contexto, dijo, lo que Santiago está diciendo, en realidad, es lo siguiente, ustedes se golpean el pecho, diciendo estoy en lo correcto, mi fe está correcta. Pero su fe no estará correcta si no hacen nada por las personas que están pasando hambre aquí. Porque había hambre en Judea. No es esa persona que nunca ni siquiera ha pintado la pared. Nunca ha cambiado ni el colchón y se queda ahí tumbado, diciendo, estoy desempleado, no está fácil, no. ¿Sabéis que solo el 5% de los brasileños están desempleados? Solo el 5% están desempleados y dicen, no hay trabajo. No hay. Entonces llegas a su casa y dices, pero mira, Avan está contratando, Ford está contratando, los supermercados, todos están contratando. Ah, supermercado, no trabajo. Farmacia, farmacia, no trabajo, no voy a quedarme ahí parado. ¿Pero por qué? Tú mismo dices que tengo que priorizar la espiritualidad. Vaya, sexo. mujer seductora, está aquí. El ego, eso me body love. Mira, el ego. Incluso se levanta con la cestra así, después del paso y dice, voy a hacerlo, me uniré al todo y cambiaré de vida. Pero luego la sestra viene vestida en algún momento, no sé cuándo. Entonces la sestra viene vestida de rojo y dice, ven a la cama a comer. Acuéstate solo un poquito más. La verdadera religión de Dios, mira, no debería haber sido subdividida. Capítulo 2. Es tratar a todos por igual, sin distinción, preferencia, privilegio. Es interesante. ¿Qué sucede? Vas al capítulo 2, piensas así, es otro tema.
Él está hablando, no hay capítulo y versículo, con uno de los originales. Entonces dices así, es 26 y 27, que habla de la verdadera religión. No, la verdadera religión es toda la carta. No vas a tomar el 27 aquí para ponerlo en la pantalla de nuevo y decir, esto es la verdadera religión. No, la verdadera religión es todo lo que él está diciendo. Ahora, él va a hablar sobre igualdad. No hay distinción, acepción, privilegio, favoritismo. No hay PV. Supongan que en una reunión de la escuela de Jesús, ven, llegar a un hombre con anillo de oro y ropa de lujo, de marca, y también llega un hombre pobre con ropa vieja y tal vez incluso sucia. Si prestan atención especial al primero, porque es rico, tal vez poderoso, tal vez famoso, líder religioso, político, y lo colocan en un púlpito. Y en las iglesias por ahí, altar, un lugar más alto, que siempre es más alto, el lugar sagrado, privilegiado, y al segundo, que es pobre, lo dejan sin la misma oportunidad que tuvo el rico. ¿No estarían con eso haciendo discriminación? Ahora debemos recordar lo que es un ser humano en evolución. Tienen que recordar los hechos de nuevo, Hechos 15, Gálatas 1. Un tipo llamado Tiago, vino de Jerusalén, Antioquía, cuando vio a Pedro comiendo con los paganos, no le gustó. ¿Recuerdas? Un tipo llamado Tiago, pero las personas se equivocan, ¿verdad? Las personas evolucionan. Aquí él ya estaba evolucionado. Pero así están viendo que lo que él está diciendo es muy serio, muy hermoso, que es la distinción de personas. Ya he visto a alguien predicando y diciendo la palabra de Dios, la hora de la palabra de Dios. Es la hora en que Dios habla con nosotros directamente. Es el momento más importante del culto. Y el pastor pidió silencio y comenzó a predicar. Entonces llegó la senadora Blaise Hoffman. Toda la iglesia se puso de pie, terminó la predicación, le dieron la palabra a ella, habló unos minutos, ya no había más predicación. Se acabó la palabra de Dios. ¿Por qué llegó la senadora? Porque la senadora solo tenía ese momento para hablar y tenía que irse. Yo intentaba entender estas cosas. Otra cosa que intentaba entender, venía una persona muy sencilla que le hacía los dobladillos de los pantalones. ¿Viste, María? Creo que él mismo lo hacía, los hilos quedaban todos visibles de otro color. Entonces, el pantalón era beige y el hilo era rojo. Creo que solo tenía hilo rojo en casa. Y venía con el trajecito de segunda mano. Feo, feo, feo grito. Lo hace, feo. ¿Qué traje más feo? Todo arrugado, desaliñado, fuera de proporción, fuera de medida. Él se vestía fatal. Y cuando pasaba por la iglesia, porque la nave de la iglesia es enorme, hasta que llegaba al frente, yo asistía a la iglesia más hermosa de Curitiba, considerada la iglesia más cara, más hermosa, mejor diseñada. Y cuando llegaba al frente, hasta llegar allí, yo, que me sentaba casi al final, cuando no estaba arriba, ocupado, eso en mis últimos años, antes de salir del sistema, me sentaba al final solo con Wandel allí mirando hasta que me llamaran. Y la gente pasaba así. Él pasaba y la gente criticando. Y yo escuchaba aquí, a mi lado, detrás de mí, delante, a la gente susurrando. ¿Y sabes cuál era el espíritu de las personas? ¿De los doctores? ¿De los ricos? ¿De los exitosos? El espíritu era, ¿por qué está este tipo aquí? El LSD. ¿Todavía? ¿Por qué no toma una carta para nuestras iglesias? ¿Más simples? Tipo, qué vergüenza, tenemos 500 personas bien vestidas y bien vestidas de esta manera. ¿Por qué no toma la carta, no va a una iglesia más pequeña, no encaja aquí? Yo me quedaba mirando eso, ¿entiendes? ¿Estás entendiendo? Entonces siempre vi eso. En las sinagogas, ¿por dónde pasé? ¿Y qué está diciendo Santiago? Las cosas que él vio en la sinagoga, ¿por dónde pasó? Es lo mismo.
No puedo entender cómo pueden privilegiar a aquellos que ya tienen todas las condiciones sociales para ser aceptados. Jesús vino para los menos favorecidos y también para los ricos siempre que estos amen a sus prójimos. ¿De qué sirve decir que siguen la verdad, pero tropezar en lo principal, que es tratar a todos por igual? ¿Entendiste lo que él está diciendo? Toma tu Biblia, compara. ¿Entiendes lo que él está diciendo? Todos los mandamientos de la primera Biblia se resumen en... Entonces vimos hace poco a una persona judaizada. Si era judío, ortodoxo, se salvaba por su relativa verdad judía. ¿Sabes? Los judíos serán salvos por su verdad relativa. Pero él no lo es un brasileño pagano intentando judaizarse y diciendo que tenemos que cumplir la ley. Él estaba hace poco aquí citando textos para vosotros mirando con respeto y escuchando, pero dijo cosas absurdas como, por ejemplo, que Pablo hizo un voto. Pero él no sabe el contexto que nosotros explicamos. Él nunca vio el contexto, solo escuchó a rabinos proselitizar. Hey. Es triste, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Tiago? Pues todos los mandamientos se resumen en amor. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? Como Tiago era pariente de Jesús, caminaba al lado de Jesús, escuchó a Jesús 1260 días, y después de que Jesús se va, él va y enseña diferente. Y dice, tenemos que obedecer todos los mandamientos. Si no obedecemos un mandamiento, nos volvemos culpables de todos. ¿No sería completamente incoherente con todo lo que dijo Jesús? ¿Qué tipo de profesor es ese que caminó al lado de Jesús todo el tiempo y no entendió? Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que está ahí. Ahora, él dice cosas mucho más profundas que eso, lo vamos a ver ahora. Si no aman, recibirán juicio. Y la única forma de evitar la condena es amar. No sirve de nada decir que eres creyente y no amar, porque creer, no. Ahorrar. Creer, ¿salva? Si un alumno o una alumna necesita ropa o alimento, sustento básico, y ustedes solo dicen, como dicen los religiosos, la paz de Jesús sea con ustedes, ¿qué valor tendrá su fe para Dios? Entonces, mira, él no está diciendo que es para saludar con la paz. Él está diciendo que los judíos solían decir salom a las personas que pasaban hambre. Y peor aún, voy a orar por ti. Recuerdo que me rompí la pierna y eso sucedió incluso en el ex. Me rompí la pierna, podía tener trombosis, podía morir en 6 meses. ¿Sabes cuántas personas ya han muerto después de romperse la pierna? ¿Sabes cuántas? Busca en Google. La parte de la pierna que me rompí es fatal. Es fácil morir. Y yo, en esa situación, nervioso por la situación, cuidando de mi salud más que nada, equilibrándome espiritualmente para estar bien. Recibiendo mensajes en mi móvil, la gente diciendo, espero que todo vaya bien, profesor. Sé que escribís el deseo, pero yo tendría vergüenza. Si no puedo hacer nada. Bla, 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 que no voy a hacer. ¿Te parece correcto? Una persona que vive cerca del hospital donde yo estaba. ¿Te deseo lo mejor? Y aún más responsabilizar a Dios. Hay personas que me escriben así, como usted involucra a todos. Como usted involucra muchas escuelas y tiene una misión muy hermosa, seguro que todo saldrá bien. ¿Sabes? Ese amor de palabras tiene que morir. No ames a nadie con palabras. Si no puedes hacer algo, entonces no hables. Y aquí dice, ¿de qué sirve saber que una persona está pasando hambre? Real. Por causa de una adversidad local, regional, una situación, no sé, una sequía, mucha lluvia, destrucción, como ocurrió en Río Grande do Sul, ¿verdad? Una adversidad real. Y entonces miras a esa persona y dices así, voy a orar por ti. Estoy deseando que estés bien. Es así.
Bueno, si alguien está pasando frío o hambre, tu saludo religioso o oración no va a servirle a esa persona, ¿cierto? ¿Quién está hablando es Santiago, no soy yo, estoy respaldando. Entonces, decir que eres creyente, pero no ayudar. A quien realmente lo necesita es una religión. Muta. Muéstrame, mira qué lindo este texto, muéstrame tu religión, que solo tiene fe y oración. Y te mostraré la verdad que sigo. Y te mostraré la verdad que sigo. Comprobada. Por acciones. Vamos de nuevo, voy a poner en tu pantalla aquí, 18. Muéstrame tu religión, que solo tiene fe y oración, y te mostraré la verdad que sigo comprobada por acciones, por el actuar. A. Profesor Tiago, pero yo creo que Jesús es Dios. Eso incluso los demonios, espíritus malignos, lo creen. ¿Lo ves? Sabes que esta frase aquí no es una frase cerrada. Esta frase puede sustituirla por muchas cosas. Ah, pero soy creyente, tengo un credo, estoy bautizado, tengo el Espíritu Santo. Varias frases, ¿no? Fisicalismo. Sustitúyela por la frase que quieras. Dios aceptó la religión de Abraham porque su religión no era de fe, pero de acciones. Él ofreció a su propio Hijo al Creador. Así como Pablo enseñó a los hebreos, aquí también Santiago, en su epístola, libro. En la vida de Abraham, creer y actuar iban. Juntos. Escribe esto, tienes que escribir esto en tu vida. Tienes que tatuarlo en el alma, imprimirlo en la mente. Escribe así, mira. Creer y actuar tienen que ir juntos. Creer y actuar tienen que ir juntos. ¿Ves, Bereano, testigo de Jehová, que estás ahí? Entonces, ¿por qué? Lo que dices creer solo tiene valor si actúas de acuerdo con lo que dices. Creer. Con lo que dices creer. Aquí se está hablando un poco de verdad relativa, ¿no? Dios considera lo que es verdad para ti. Abraham creía y actuaba de tal manera que el Creador lo llamó mi amigo. Mira eso. Así también Rahab, la prostituta. Ella no solo dijo que estaba siguiendo la verdad, que decía creer, sino que corriendo gran peligro, acogió a espías y los ayudó a obtener información de guerra y a escapar. Es decir, ella creía y actuaba. Ella creía y actuaba. ¿Qué hizo ella? Oh, no creo. ¿Eso es todo lo que dijo? Yo creo. Solo voy a seguir aquí. Un ritual, una oración, un bautismo, entonces todo está bien. Ella corrió peligro. ¿Sabes quién es la única persona en toda Jericó que acogió a 2 espías infiltrados? Lo sabes, ¿verdad? El precio sería su muerte y la de toda su familia, sin misericordia. Corrió peligro de muerte, demostrando amar la verdad. ¿Quería cambiar de vida o no quería? Ella quería cambiar de vida completamente, para siempre. ¿Sabes qué es eso? La persona, gente, ustedes saben. ¿Qué es prueba de amor? Prueba de amor es muerte. El amor y la muerte van juntos. Quien ama va hasta la muerte. Entonces, el amor es muerte. Hoy en día, las personas dicen que aman, pero nunca aman nada, nada, nada que se acerque ni remotamente a la idea de muerte. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también el credo,
lo que dices creer, sin acciones que demuestren la fe, está muerto. Entonces, toda iglesia tiene un credo y él está combatiendo el credo de los religiosos judíos. O de cualquier religioso, porque su libro es universal. Hoy, para todos nosotros, ¿qué está diciendo él? El cuerpo, si no tiene espíritu, está muerto. El ordenador, si no tiene un sistema operativo de software. ¿Un móvil sin internet? ¿Y de qué sirve que tú estés hablando tantas cosas en el idioma X? Y mira ahí. ¿Qué acción tienes que comprueba tu fe? Santiago 3. Alumnos de las escuelas de Jesús, no sean muchos de ustedes maestros, pues sabéis que nosotros, los que enseñamos, seremos juzgados con mayor rigor. Todo está dentro del contexto. Para Tito, Pablo dijo, es muy bueno desear ser maestro. Y aquí parece que es antagónico. Por eso Lutero tuvo este problema. Lutero dijo, quita Santiago de la Biblia. Pero no es antagónico. En realidad, allí, en ese contexto, Pablo decía, es bueno ser maestro. Y aquí está diciendo, no queráis mucho ser maestros. Es decir, no es que no se deba querer, es que hay que tener una realidad. ¿Tienes preparación? ¿Preparas la conciencia para eso? Primero, tienes que tener habilidad, porque a medida que avanzas, aumenta la exigencia. Y esa exigencia no es solo de Dios. Esa exigencia es de conciencia. Está dentro de ti. Todos somos humanos y cometemos errores. La mejor forma de alcanzar la perfección es comenzar por controlar nuestras palabras, sabiendo hablar solo en el momento. Adecuado. Cuando ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar al animal, todo. Tomen también como ejemplo los barcos. Aunque sean grandes e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño, según la voluntad de su piloto. El cuerpo es el barco, tu lengua es el timón. De manera similar, la lengua es un pequeño órgano del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Vean cómo un gran bosque es incendiado por una simple chispa. Así, también, la lengua es como un fuego. Mirándolo así, parece solo otro miembro órgano del cuerpo. No es así. Eso parece. Pero puede poner a muchos en una vida infernal, incluso a la propia dueña de la lengua. La persona. Y ahí su Biblia dice infierno, entonces la persona pensará que está hablando del infierno allá en el centro de la tierra, como aprendió en la iglesia. Pero no está hablando de eso, está hablando de incendiar, de infierno, de... ¡Qué desgracia! Una lengua puede hacer en la vida de los demás y en la vida de uno mismo, en su propia vida. Hacer de la vida un infierno. El hombre domina a todos los animales, pero pocos logran dominar su propia lengua. De la lengua, descontrolada, sale veneno mortal. Y hoy no es solo la lengua. Hoy son los deditos nerviosos. Los dedos que teclean. Y. De aquí a 5, 10 años, ¿qué será? Telepatía. De aquí a 5, 10 años, no necesitarás hablar. Para cometer un error, para incendiar la vida de alguien. No necesitarás ni teclear, ni escribir. Bastará con pensar. Y entonces se cumplirá, literalmente, lo que Jesús dijo. Basta con que pienses, que ya lo has hecho. Sí, se cumplirá, literalmente. Tiempos de telepatía a partir de 2030, ¿eh? ¡Qué locura será! Con la lengua, puedes hablar bien o hablar mal, pero debéis ser justos, y los justos son constantes, no hablan bien y mal de alguien. Al mismo tiempo, en el mismo día,
en el mismo mes. O habláis bien o habláis mal, o usáis la boca para ayudar o para destruir. La boca es como una fuente. ¿Y una fuente no puede brotar agua dulce y amarga al mismo tiempo? La higuera produce higos, no aceitunas. Entonces nadie cambia. ¿Quién usa la boca para destruir? Siempre la usará para destruir. No hay manera de que la higuera, un día, se transforme en aceituna. De la nada. Rezaron por el árbol. Y la higuera te mira un día. Perdóname, prometo que hoy voy a producir aceitunas. ¿Quién es sabio y tiene entendimiento entre vosotros? Que demuestre su sabiduría en obras de bien. ¿Qué hace un sabio? Actúa. Prueba que es sabio. Ahora, aquellos que todavía están heridos, llenos de envidia, dominados por el ego, este comportamiento no existe en la vida de un sabio. Este comportamiento, dice él, es diabólico, es demoníaco, porque es egocéntrico. Diabólico es enemigo del bien, lo contrario de lo que debería ser. El ego y el rencor solo producen división. La sabiduría divina produce paz, amor, sinceridad, igualdad, que es lo que él está tratando desde el comienzo de la carta, igualdad, porque sin igualdad no hay unidad. Los sabios solo esparcen semillas de paz, porque los sabios son pacificadores. Santiago, 4 años. Todos los conflictos que existen entre vosotros vienen del ego. Algunos de vosotros codiciáis cosas y no las tenéis. Pasan la vida haciendo maldades para obtener lo que soñaron, y cuando no lo consiguen, se frustran, entonces viven de mal humor, creando confusiones. Ese es el ciclo del hombre, creando proyectos y luego no alcanza los proyectos ambiciosos. Porque tiene que tener más dinero que la hermana, que el hermano, para mostrar al padre y a la madre, más que el yerno, más que la nuera. ¡Qué tontería! Las oraciones que hacen a Dios son siempre por ego, pensando solo en sí mismos. Cuando piensan solo en sí mismos, se vuelven adúlteros, infieles. Pues ser seducido por el ego es traicionar al Creador. Él vuelve con la metáfora de la seducción. Él dice lo siguiente: si amas las cosas de esta vida, que en las iglesias pensarán que son las cosas físicas, materiales del mundo, pero en realidad es pensar solo en cosas terrenales y olvidar el todo, el propósito de Jesús. Entonces, ¿quién era Jesús? Él siempre estaba andando con el todo, uniendo el todo, reuniendo el todo, ayudando al todo y llevando todo al todo. Pero ¿qué hace la persona que es seducida por el ego? Deja el todo y piensa en sí misma. Anda por sí misma, camina por sí misma, hace su voluntad, porque es cómodo. Y ahí, haciendo su voluntad, estás siendo adúltero. En la primera Biblia, llegamos a encontrar un pasaje que dice que el Espíritu de Dios tiene celos de nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos un contrato con el Creador. Si tenemos un contrato con Dios, en la metáfora que Dios usó proféticamente, Él tiene celos de nosotros. ¿Por qué tiene celos? Porque nos casamos con la verdad. Dios es enemigo de los que tienen ego, pero es amigo de los que piensan en el todo. Por lo tanto, venzan a sí mismos. Si resisten su ego, Él los dejará en paz. Sean leales al Espíritu de Dios, es decir, no traicionen más al Creador. Cada vez que piensas solo en ti, estás traicionando a Dios. Y ese es el famoso versículo: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ah, como lo usan, pero en realidad está diciendo: resiste a ti mismo, vence a ti mismo, vence a esa mujer seductora que existe dentro de ti.
A los que son infieles al Creador, deténganse hoy con su infidelidad. Él dice, entristezcanse, lamenten y lloren. Cambien la risa por lamento y la alegría por... ¡Qué desgracia!, ¿verdad? ¡Qué versículo triste! No, este no tiene predicación sobre él. ¿Pero qué está diciendo aquí? Él está diciendo que la única forma de que tú, que has sido infiel hasta hoy, que siempre has pensado en ti mismo, lleno de ego, haciendo tu voluntad, la única forma que tienes de corregirte para siempre y ser perdonado es humillarte. Él dice, humíllense ante el Señor hoy, para que aún hay perdón. Hay que humillarse hoy. ¿Por qué está hablando así? En la tristeza, lamenta, llora, humíllate, que es la única forma de conseguir algún perdón. Nunca hablen mal de los demás ni juzguen a los demás. Tú no eres juez de tu hermano. ¿Quién te crees que eres para juzgar a tu hermano? Aquí él dio casi como un Romanos 14. Santiago habló muy parecido a lo que Pablo dijo allá en Romanos 14. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Tu hermano? Hay solo un legislador y juez, aquel que salva y condena. Entonces, ¿es dual o no, verdad? Salva, condena, salva y destruye. Escuchen ahora, ustedes que solo piensan en lo material hoy o mañana, iremos a esta o aquella ciudad, pasaremos un año allí. Fíjense, un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Solo piensan en lo material. Solo mira. Si no lo pones de la manera en que yo lo puse, no vas a entender este texto de tu Biblia, porque tu Biblia dice así. Tu Biblia dice así. Tu Biblia solo dice así, hoy o mañana iremos a aquella ciudad, pasaremos un año, hacemos negocios, ganamos dinero. Entonces él dice así, necio. ¿Ves cómo tu Biblia está truncada? ¿Dónde está el problema aquí? Dime dónde está el problema de que una persona diga así, me voy a otra ciudad, voy a pasar un año allí, voy a hacer negocios y voy a ganar dinero. Dime dónde está el problema. Dime dónde está el error. ¿Ves cómo tu Biblia está mal traducida? ¿Cuál es el error que la persona está cometiendo? ¿Cuál es el problema? Entonces tu Biblia dice así, nunca digas eso. Tienes que decir, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, yo iré. Entonces crearon en las iglesias, literalmente, esta expresión, que es obligatorio decir, si Dios quiere, inshallah. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, entonces. Entre los evangélicos existe este cliché. Si es la voluntad de Dios, iré, por causa de este texto. Pero no es eso lo que se está diciendo aquí, hijo mío. ¿Vamos a entenderlo? Solo piensan en lo material. Ni siquiera saben lo que les sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Son como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se disipa. En lugar de eso, deberían decir, voy a cuidar de lo material. Pero primero voy a velar por mi espiritualidad. Entonces, él está hablando de priorización espiritual. No está diciendo que sea un problema viajar a una ciudad y ganar dinero. Dios mío, ¿cuál es el problema de pasar un año en algún lugar y ganar dinero? De esa manera, si fuera verdad, entonces, Santiago tendría cada vez más pobres en la escuela, cada vez más desempleados, cada vez más gente para ayudar. ¿Y quién quiere ayudar a todas estas personas? Porque no trabajan. Porque él mismo está diciendo así, no es correcto ir de ciudad en ciudad para ganar dinero. Pero no es eso lo que está diciendo. Él está hablando de prioridades. En realidad, está hablando en su lenguaje, lo que Jesús enseñó hace tiempo. ¿Recuerdas a Mateo 6? Es Mateo 6, en el lenguaje de Santiago. Recuerda que Jesús decía, no os preocupéis por lo que habréis de comer. Es en ese mismo sentido. Solo que tu Biblia está mal traducida. Tus proyectos de vida no pueden ser solo materiales.
Eso es lo que está diciendo. Piensen en eso, ¿por qué? Quien sabe hacer el bien y no lo hace, está errando y será condenado. Entonces está diciendo lo siguiente: si tienes conocimiento de la verdad, que primero viene el reino de arriba, ¿por qué solo haces planes materiales? Voy a graduarme, luego me ocuparé de la espiritualidad. Voy a hacer un posgrado, luego me ocuparé de la espiritualidad. Me voy a jubilar, luego me ocuparé de la espiritualidad. Eso es lo que está criticando. Tienes que convivir espiritualidad con materia, porque eres como una neblina que se disipa. ¿Quién crees que eres? Porque la persona tiene un ego de decir así: voy a hacer esto y aquello, luego pensaré en la espiritualidad. Pero, ¿cómo puedes decir que dentro de 4 años estarás bien? ¿Cómo puedes programar que dentro de 10 años, cuando te jubiles, estarás bien? ¿Te has imaginado cuántas personas me ven y dicen, cuando sea 2030? Me acerco al profesor Acre para hacer lo correcto, que debe estar llegando la hora. Y luego mueren antes. Y luego se enferman antes. Y luego lo pierden todo antes. ¿Cómo se hace? Y peor aún, aunque no lo pierdas todo, aunque estés lleno de salud, hayas disfrutado mucho de tu vida como quieres. Cuando llegues a 2030 ya no tiene valor. Porque eres interesado. Porque quisiste comprar tu salvación. Porque está escrito aquí: mira, aquel que sabe lo que es correcto, sabe hacer el bien y no lo hace, comete un error y será condenado. Último capítulo, Santiago 5. Los materialistas, digo, hoy solo se divierten, pero mañana llorarán, cuando llegue la miseria espiritual. La riqueza de ustedes se ha podrido y las polillas han corroído sus ropas. Hasta el oro y la plata de ustedes se han oxidado. ¿Sabes que el oro y la plata no se oxidan, entonces? Es la exageración, el lenguaje hiperbólico. Y su herrumbre testificará contra ustedes y como fuego devorará su propia carne. Han acumulado bienes en estos últimos días. Felicidades. ¿Qué pueden decir en la reunión familiar? Compré un apartamento, una casa, un coche nuevo, otro coche, un viaje, una formación. ¿Oh, felicidades? Miren el salario de sus empleados. ¿Son salarios dignos? ¿O se enriquecen ilícitamente ganando dinero con fraudes, estafas y esclavitud? Sabes que en aquella época había mucha esclavitud, hasta hoy la hay, no te imaginas. Cada gota de sudor o lágrima de sus empleados, el Creador, se está registrando. O ustedes vivieron lujosamente en la tierra, disfrutando placeres, y se hartaron de comida en fiestas y más fiestas, festivos y más festivos. Aquí está diciendo así, celebraciones, ¿no? Celebrando porque alcanzaron la meta, abrieron otra empresa, cosas que trajeron victorias, logros financieros y personales. Siempre están celebrando, haciendo fiesta. Ustedes hieren a las personas para ascender en la vida y no les ofrecen ni siquiera sus derechos. Lo esencial. El productor espera con paciencia hasta que lleguen las lluvias de otoño y primavera. Así también nosotros esperamos el gran día del Señor en que Él juzgará todas las injusticias. Llegará el día. Se acerca la primavera. Petricor. Petricor. La primavera llegará para ustedes. También les exhorto a dejar de quejarse unos de otros a puertas cerradas. Su Biblia dice que no hablen a puertas cerradas. Yo, que siempre digo, el clic cierra la puerta. Pero los originales están diciendo así: dejen de quejarse a escondidas. Es decir, ese hábito de estar quejándose de las personas y de las cosas. No es que eso sea abominable. Sean ejemplares, como lo fueron los profetas de la primera Biblia. Sean pacientes y ejemplares, como Job. ¿Por qué está citando a Job?
Está hablando de no quejarse, de no ser ingrato, quejoso. Cumplan contratos y honren lo que prometen para no ser condenados. Mucho de lo que dijo en toda esta carta fue honor, palabra, fidelidad al contrato, igual que vimos en la última clase, Pablo a los hebreos. Pero en el lenguaje de Santiago, ¿verdad? Por último, concluyo diciendo, ¿hay entre ustedes alguien que está sufriendo, que medite y reflexione, desee y de lo mejor ante el Creador? ¿Hay alguien que se siente feliz, que cante, toque y baile? Dualidad. ¿Qué debe hacer el triste? ¿Recuerdan que ya les enseñé en otras metáforas? Yo dije, en verdad, no es solo una metáfora, es literal. Yo dije, estás triste. ¿Qué les enseñé? D. Al mar a descargar la energía. Eso no es. El mar y su salinidad. ¿Estás triste? D. Al mar. Habla con los pies en el agua, en la arena. Vas a volver bien. Mira al cielo, a la luna, a las estrellas, al sol. ¿Estás feliz? Ve a la montaña. Ve a la montaña, bien arriba. Y vas a volver bien también. ¿No es así? ¿Hay alguien entre ustedes que está enfermo? Traigan aceite, vino y agua, remedios. Pero también está el paralelo que le está haciendo con la primera Biblia. Es decir, si había la unción del Antiguo Testamento, él está hablando de los hebreos. También había la unción del Nuevo Testamento. ¿Qué unción es esa? Vamos allá. Si es alguien que no conoce la verdad, los profesores pueden orar por el enfermo, y él puede ser curado y sus errores serán perdonados. Entonces vamos allá, a revelar. La Biblia dice que si ha cometido pecados, será perdonado. Es decir, se trata de personas que no conocían a Cristo. Estás hablando de perdón. Estás hablando de perdón. No estás hablando de oración entre creyentes. Dios mío. ¿Qué piensan las iglesias? Es ir a la casa de María, de Juana, de Juan, que está con gripe, con dolor de espalda o incluso con cáncer. Quedarse orando creyente por creyente, cristiano para cristiano, alumno para alumno. Fiel a fiel. ¿Es eso? Está hablando de perdón, de pecados. Está hablando de alguien que no conoce la verdad. Ese Santiago anduvo con Jesús. Cuando Jesús oraba, diciendo, tus pecados están perdonados, ¿lo decía para quien ya conocía o para quien no conocía? Para quien no conocía, hijo mío. Entonces, en días en que el Creador aún interfería para confirmar el mesianismo de Jesús, ¿por qué Dios interfería mucho? Entre 29 y 70 después de Cristo. ¿Por qué había mucha interferencia? ¿Milagros, curas, señales? Confirmar mesianismo. Además, este contexto está completamente explicado y revelado aquí en el Codex. Entonces, sigue preguntando a mí o a los demás. ¿Se puede explicar el contexto de Santiago 5 y 15? Solo tienes que coger tu Biblia original Codex. Abierto allí en Tiago. Hay páginas y páginas explicando todo eso. Vence el ego de la pereza. Piensa en esa mujer seductora que dice, acuéstate conmigo un poco más. Por lo tanto, los pecados pueden ser perdonados, los enfermos pueden ser curados, si quien pide a Jesús es un... Lucio. Porque en aquella época, ¿quién conocía la verdad? Pocas personas en el mundo. Hoy, ¿cómo vas? El presbítero, que es el profesor local, va a la casa de alguien a orar para curar las enfermedades de la persona que ya cree, que ya sabe, que ya conoce la verdad. ¿Cuál es el sentido? Recuerden a Elías, que, aun siendo hombre, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Es hermoso eso. Está citando a Elías, porque Santiago es judío de esencia, profesor de los hebreos, de Jerusalén, Judea. De nada.
No sé si lo han notado, pero su carta es muy diferente a la de Pablo. No es para los paganos, es muy hebrea, muy judía. Pero, incluso citando a Elías, dice así: oró otra vez y el cielo envió lluvia y la tierra produjo sus frutos. El Creador hace grandes cosas por un justo. Y yo puse, sí, involucrar a todo su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Dios intervino a través de la vida de Elías, y que no llovió durante 3 años y medio, y que después llovió, ¿sabéis? Eso fue porque involucraba a todo el pueblo, la unidad y el círculo, ¿verdad? Obviamente, no está diciendo esto para que alguien salga afuera, como hasta hoy hacen en los cultos, si alguien dice, Señor Jesús, haz que la lluvia pare. Y, por cierto, es muy fácil hacer que la lluvia pare en días de verano, ¿no? Esas lluvias ligeras, débiles, haz que la lluvia pare. Quiero ver en esas lluvias torrenciales que el pronóstico dice que lloverá 3 días seguidos. Haz que la lluvia pare ahí, querido. Adelante. Para que Dios va a escuchar a un hombre lleno de ego y vanidad frente a las personas y va a hacerlo. Ser un ídolo sobrenatural. ¿Por qué paró la lluvia? Me lo dice. Entonces, es solo una cita suya para llenar a las personas de fe en la época, para que las personas entendieran que ellas podían ir a la casa de otras personas que no conocen la verdad y que si podían, la enfermedad salir y los pecados serían perdonados. Quiero decir, por si tienes miedo, sí, voy a la casa. Y estas cosas pasaron con Jesús, con Pablo, con Pedro. ¿Yo? ¿Será que ese poder se extiende a mí? ¿Será que tengo esa capacidad? Entonces, él cita a Elías para dejar a las personas llenas de esa fe. ¿Entiendes? En ese contexto, en esa época, en ese entendimiento, ¿qué hacen las personas? Toman esa parte de la Biblia hoy y salen por las casas orando. Mira, vamos a orar, 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 persona a persona. ¿Cuánta bendición? ¿Testimonios? ¿Mejoro dolor de cabeza? Mejoré. El pastor vino aquí, oró por mí, ya estoy mejor. ¿Por qué? Posiblemente, ¿qué es dolor de cabeza, cefalea, migraña? Casi todo esto que tenemos, que es muy común todos los días, o casi todos los días, son cosas que llamamos sumatorias, psicológicas. Y estas sumatorias producen fisicalidades, consecuencias biológicas, cansancio, a veces incluso punzadas. A veces, ayúdame ahí, mareos, entumecimiento, todo esto es posible con cosas psicosomáticas. Y es lo que más hay. Ahora, crónico, ¿se va a curar? Cuestiones crónicas, reales, congénitas, ¿se van a curar? Porque el pastor, que está lleno de fe, cuando llega a la casa, ve a alguien que tiene dolor de espalda, en la columna un bulto, entonces dice así, en nombre de Jesús, y hace toda esa fuerza. Pero cuando sabe que la persona está en estado terminal de cáncer, ya no ora de esa manera. Es de Señor, hágase tu voluntad. Porque sabe que es cáncer, sabe que es congénito, sabe que es final de tratamiento. Ahí la oración cambia, ¿verdad? Para no pasar vergüenza. ¿No era para orar con la misma fe y hacer el mismo desafío? Entonces, la gente no entiende las cosas. Es difícil. Pero ustedes entendieron. Si alguien se desvía de la verdad y uno de ustedes logra hacerle volver al entendimiento, sepan, esta persona, además de salvar a alguien, estará salvándose a sí misma en la matemática de Dios, porque se contabiliza positivamente. ¿Entendieron? Este es uno de los versículos que amo de matemáticas y soteriología, porque ¿cuánto Dios? Así actúa Dios, ¿verdad? Convenimos, como actúa Dios. ¿Está con esta audiencia realmente o está equivocado? Esta audiencia es la audiencia que tenía en 2021 y es incluso esta misma audiencia. No sé qué pasó,
pero hay 2000 personas viendo. 2000 familias. Abrí YouTube. ¿Qué es lo que está allí? No sé, creo que es el título. O por culpa de Trump. Después de que Trump ganó, todo el mundo está diciendo, vamos a volver. Estoy hablando de disforia aquí. Estoy hablando de disforia. Vamos a volver, porque Acre tenía razón. Vamos a volver, porque Acre tenía razón. Vamos a volver, porque Acre tenía razón. Vaya tristeza. Obvio. Y alguien disforiza de la verdad. Imagina a alguien que estaba conociendo la verdad al principio y luego fue llevado. Uno de vosotros va allí y lo hace volver. Mira, toma conciencia, es tu camino, te vas a condenar. Esa persona, además de salvar a este alguien, porque lo trajo al camino, aún perdona sus pecados. Entonces, ve que le está hablando de perdón, de pecados. Alguien va a decir, el perdón del pecado está en el aceite, el perdón del pecado está en la mano, el perdón del pecado está en el presbítero y en el hombre. El perdón del pecado está en el profesor local que pone la mano. O en la oración. Pero, en realidad, ¿dónde está el perdón del pecado? En nuestro arrepentimiento mental y de conciencia, nuestra decisión. Y lo principal que él mencionó en toda la carta. Actuar, actuar y actuar. Porque es nuestra acción la que contabiliza y perdona deudas. Y una de las acciones es tener empatía. Empatar 0-0, 1-1, 2-2. Y ir allí donde alguien se está desviando y pensar en ella. ¿Hay algo más hermoso para Dios que alguien no piense en salvarse a sí mismo? Eso no es. ¿Sabéis? Si ahora mismo ocurriera un terremoto aquí en la nave madre, ¿quién se salvaría a sí mismo y quién salvaría a alguien? Si ahora mismo ocurriera un terremoto en Aracaju, allí, pongamos Aracaju en la pantalla. ¿Dónde está? Aracaju, ayúdame ahí. Un terremoto en Aracaju, ahora, ¿eh? Un tsunami. ¿Quién se salvaría a sí mismo y quién salvaría al otro? En algunos momentos, no se puede juzgar a alguien por salvarse a sí mismo, porque, dependiendo de la situación que interpretas, ¿qué has visto? Que no hay nada que hacer. Pero a veces puedes salvar a alguien, 1, 2, y llevarlos afuera. Hay esos casos tan hermosos de profesoras que hay un tiroteo en el aula. Y ella va allí y se pone delante y da la vida por los niños, por los alumnos. Es hermoso, ¿verdad? Y nadie le hace ningún homenaje. Esa mujer y su familia no van a ganar 0,1% de lo que ganó Neymar, de lo que ganó un luchador de MMA. Su nombre ni siquiera irá a la plaza de la ciudad. Pero ella es la mayor heroína del país. La única que realmente merecía homenajes, ¿no es así? Da tu vida por todos los estudiantes. ¿Y qué está diciendo Tiago aquí? No hay nada más hermoso para Dios, incluso llega a perdonar pecados. ¿Qué te preocupes? Por la condenación de otra persona. ¿Y sabes dónde está lo más hermoso en el ministerio docente, en ser profesor? Es que el profesor hace eso todo el tiempo. Podría pensar en sí mismo. Pero está todo el tiempo corrigiendo a los demás, porque no quiere que los demás no lleguen a donde él va a llegar. No hay nada más hermoso que, en lugar de tener miedo de salvar, salvaros a vosotros. No hay nada más hermoso que saber que ya estás bien y que vas a llegar allí. Confías en tu fuerza. Sabes que te vas a esforzar. Siempre has sido una persona justa. Pero sabes que a tu lado hay personas débiles. ¿Y qué haces? Te dispones a llevar a otros. Como usted. ¿No hay nada más hermoso que preocuparse y ver a alguien caer e ir allí a levantarlo? ¿Sí o no? Que se fastidie. Es su problema. ¿Es eso? En realidad, él comenzó el capítulo anterior diciendo así, ¿os disteis cuenta?
Él dijo, no quieran mucho ser profesores, pero qué hermoso es ser profesor, porque el profesor hace eso todo el tiempo, se preocupa por la salvación de los demás. Lo que más hay en Internet y en las escuelas y cursos por ahí, en esos edificios que ves en el centro de tu ciudad, toma la calle principal de tu ciudad, verás allí, instituto tal, escuela técnica, profesionalizante. Ahí llegas, que revela todo. Ahí tomas un canal en YouTube, haces un curso, tal, taller, revela todo. Pagas y no revela nada. Pero un profesor de la verdad tiene que revelar todo. Eso es hermoso. Eso os salva y también os condena. Ahora sabéis todo. Y, como dijo Santiago, en su lenguaje, aquel que sabe hacer el bien no lo hace. Buena gente de Dios, fue hermosa esa carta de Santiago y luego, ahora, cumplió Santiago, Pedro y Juan. Y luego Apocalipsis. Adiós, gente. 1260. Y las manifestaciones. Son de los enviados emisarios, porque Pablo está diciendo lo siguiente, aquí no hay arrebatado, aquí hay Marte.